Hay frases que no se olvidan aunque uno lo intente, frases que no se borran con el tiempo ni con el perdón, frases que se quedan suspendidas en la memoria como una fotografía quemándose lentamente. La mía fue: vine con el equivocado. No la dijo gritándolo, no fue un escándalo que paralizara la música, no hubo copas estrellándose contra el suelo ni un silencio teatral que obligara a todos a mirar, fue peor. Fue dicha con esa naturalidad cruel de quien cree que nadie importante está escuchando, y lo devastador es que sí había alguien escuchando, yo y su padre. A veces me pregunto si ese instante fue el verdadero comienzo de mi ruptura o si solo fue la confirmación de algo que llevaba años pudriéndose en silencio, porque cuando uno ama, aprende a ignorar señales. Aprende a justificar desplantes, aprende a tragarse humillaciones pequeñas como si fueran migas inofensivas, hasta que un día descubres que esas migas formaron una montaña imposible de escalar. Esa noche era la boda de su hermana menor, una celebración elegante, llena de luces cálidas y risas amplificadas por el vino. Yo llevaba un traje que nunca me había sentido del todo propio. Como si incluso la tela supiera que no pertenecía allí. Ella estaba radiante, vestida con un vestido azul oscuro que resaltaba su piel, sonriendo para las fotos con esa perfección ensayada que siempre admiré y temí a la vez, porque su sonrisa pública era distinta a la privada. Y yo conocía a ambas. Durante el cóctel la vi alejarse hacia la terraza con dos amigas y un primo lejano que yo apenas ubicaba, no sospeché nada. Solo sentí esa punzada leve que a veces uno llama inseguridad pero que en realidad es intuición pidiendo atención. Me acerqué sin hacer ruido, no por espiar sino porque iba al baño y la terraza quedaba de paso, y entonces la escuché. A veces siento que vine con el equivocado, dijo, y soltó una risa corta, nerviosa o burlona, todavía no lo sé. Míralo, tan correcto, tan predecible. No escuché la respuesta de sus amigas, solo un murmullo cómplice, y luego la voz grave de su padre, que había salido a fumar sin que nadie lo notara. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Yo me quedé paralizado detrás de una columna, como si el mundo hubiera decidido exhibirme sin mi consentimiento. Su padre carraspeó, no con enojo, sino con decepción, esa clase de decepción que no necesita volumen para doler. Ella se giró y lo vio, y en su rostro apareció algo que jamás había visto: miedo. No miedo a mí, sino a quedar expuesta frente a la única figura cuya aprobación todavía le importaba de verdad. Yo retrocedí antes de que me descubrieran también, porque en ese momento no quería ser testigo oficial de mi propia humillación. Volví al salón principal, tomé una copa y fingí interés en una conversación trivial sobre viajes y negocios, mientras por dentro algo se fracturaba con un sonido que solo yo podía oír. Hay humillaciones públicas y hay humillaciones íntimas, esta fue una mezcla perfecta de ambas, porque aunque casi nadie más lo supo, el daño ocurrió en un escenario lleno de luces, con música de fondo y promesas de amor eterno resonando a pocos metros. Cuando ella regresó al salón, evitó mirarme directamente durante varios minutos. Se sentó a mi lado en la mesa asignada y tomó mi mano como si nada hubiera pasado. Su piel estaba fría. ¿Estás bien?, le pregunté, y ella asintió demasiado rápido. Yo también asentí, interpretando el papel de esposo confiable, el mismo que ella había descrito como predecible. En ese instante comprendí algo que me avergüenza admitir: no me dolió solo la frase, me dolió confirmar que yo había sospechado durante años que ella no me admiraba. El amor sin admiración es una condena lenta, puede ser fiel, atento, estable, pero si la otra persona no te respeta en silencio, tarde o temprano lo hará evidente. Durante la ceremonia, mientras los novios intercambiaban votos, sentí que las palabras para siempre me atravesaban como agujas. ¿Qué significa para siempre cuando alguien siente que eligió mal? Miré a mi esposa y traté de leer su expresión, aplaudía, sonreía, parecía emocionada, pero yo ya no podía distinguir qué parte era auténtica y cuál era actuación. La mente, cuando se siente herida, empieza a reescribir el pasado. De pronto recordé discusiones antiguas, comentarios sutiles sobre mi falta de ambición, comparaciones con otros hombres más arriesgados, más carismáticos.
más impredecibles. Recordé cómo minimizaba mis logros con un está bien, pero podrías hacer más. Recordé cómo en reuniones sociales ella brillaba y yo me sentía su acompañante, no su pareja. Y comprendí que aquella frase en la terraza no había nacido esa noche, llevaba años gestándose. Lo que me desarmó por completo fue la mirada de su padre durante la cena. Se acercó a nuestra mesa y apoyó una mano en mi hombro. «Hijo», me dijo con voz baja, «si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está abierta». No mencionó la frase, no pidió explicaciones, pero en sus ojos había una mezcla de vergüenza y solidaridad que me hizo sentir aún más pequeño. Porque en el fondo yo no quería compasión, quería dignidad. Y esa noche sentí que la había perdido sin haber hecho nada malo. La fiesta continuó entre bailes y brindis, y yo cumplí con cada protocolo, bailé con mi suegra, felicité a los recién casados, sonreí en las fotos grupales. Pero cada vez que veía a mi esposa reír con otros hombres, cada vez que la notaba demasiado cómoda en conversaciones donde yo quedaba al margen, la frase regresaba como un eco venenoso, vine con el equivocado. Al final de la noche, en el auto de regreso, el silencio era denso. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como manchas borrosas, y yo luchaba contra el impulso de confrontarla de inmediato. ¿Quieres decirme algo?, pregunté al fin, con una calma que no sentía. Ella tardó en responder. «Estabas escuchando, ¿verdad?». Asentí. No hizo falta más. Lo que vino después no fue una disculpa, fue una explicación, y a veces las explicaciones duelen más que las ofensas. Dijo que se sentía estancada, que nuestra vida era segura pero aburrida, que a veces imaginaba cómo habría sido elegir distinto, que no era algo personal sino existencial. No quise que lo escucharas así, agregó, como si el problema fuera el volumen y no el contenido. Yo la miré y por primera vez no sentí rabia, sino una tristeza tan profunda que me dejó sin fuerzas. Porque entendí que no se puede obligar a alguien a sentirse orgulloso de ti. Puedes esforzarte, mejorar, cambiar hábitos, pero no puedes fabricar admiración en un corazón que ya decidió compararte con fantasmas. Esa noche no gritamos. No hubo portazos ni amenazas de divorcio. Hubo algo más peligroso, una conversación honesta. Le pregunté si me amaba. Dijo que sí, pero dudó medio segundo antes de hacerlo, y ese medio segundo fue una eternidad. Le pregunté si se sentía orgullosa de mí. Guardó silencio. Y el silencio respondió por ella. Descubrí que mi mayor miedo no era perderla, sino quedarme con alguien que secretamente deseaba otra vida. Durante las semanas siguientes intentamos recomponer lo que se había quebrado, asistimos a terapia, hablamos de expectativas, de proyectos, de frustraciones acumuladas. Yo reconocí que me había vuelto cómodo, que había priorizado la estabilidad sobre la pasión, que quizá había dejado de sorprenderla. Ella reconoció que compararme con otros era injusto, que había idealizado posibilidades irreales. Pero algo había cambiado para siempre, yo ya no podía desoír aquella frase. Empecé a observarme a través de sus ojos, y no me gustó la versión que imaginaba. Me volví inseguro, hipervigilante, ansioso ante cualquier señal de desinterés. El matrimonio se convirtió en un campo minado donde cada gesto era analizado. Y en ese estado mental fracturado comprendí una verdad incómoda: no basta con que el amor exista, necesita respeto para sobrevivir. Un día, meses después, su padre me invitó a tomar café. Hablamos de cosas triviales hasta que él mencionó la boda. Las palabras, dijo, son ventanas al alma cuando uno baja la guardia. No defendió a su hija ni me culpó a mí. Solo agregó que a veces las personas no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Salí de esa conversación con una claridad dolorosa. No quería convertirme en el hombre que espera ser elegido cada día con resignación. Quería ser elegido con convicción. Esa noche, al llegar a casa, la encontré viendo televisión, absorta en una serie. Me senté a su lado y le dije que necesitábamos decidir si estábamos juntos por amor o por costumbre.
sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que yo terminara la frase. Me confesó que se sentía culpable desde aquella noche, que la vergüenza frente a su padre la había perseguido, que no soportaba la idea de haberme herido así. Pero también admitió que aún dudaba, que una parte de ella seguía preguntándose si había elegido el camino correcto. Y entonces entendí que yo no podía vivir compitiendo contra una versión imaginaria de otro hombre. Decidí irme no porque no la amara, sino porque me amaba lo suficiente como para no aceptar ser la opción cuestionada. Empaqué una maleta pequeña, lo esencial, y antes de salir miré nuestro hogar con una mezcla de nostalgia y alivio. Ella lloraba en la puerta, pidiéndome tiempo, prometiendo cambiar. Pero el respeto, una vez agrietado, no se reconstruye con promesas urgentes. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí que algo dentro también se cerraba, pero no con odio, sino con una serenidad triste. Los meses siguientes fueron duros, hubo noches de soledad, dudas, tentaciones de regresar. Sin embargo, cada vez que mi determinación flaqueaba, recordaba la terraza, la risa leve, la frase dicha sin pensar que yo podía oírla. Y recordaba la mano de su padre en mi hombro, recordándome que mi dignidad valía más que cualquier celebración. Con el tiempo comprendí que aquella humillación pública fue en realidad un regalo brutal, me obligó a enfrentar la verdad que ambos evitábamos. Hoy no la odio. Tampoco la idealizo. La veo como una mujer que tuvo el valor, o la imprudencia, de expresar una duda que ya la consumía. Y me veo a mí como un hombre que necesitaba tocar fondo para decidir no conformarse con migajas de admiración. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido. La respuesta es compleja. Me duele lo que pudo ser, pero me habría dolido más quedarme sabiendo que, en algún rincón de su mente, yo era el equivocado. Las cicatrices no desaparecen, aprenden a convivir con uno. La mía no está en la piel, está en esa frase que aún resuena cuando me miro al espejo, recordándome que el amor verdadero no te hace dudar de tu valor. Y aunque la boda de su hermana terminó con fuegos artificiales y aplausos, para mí fue el funeral silencioso de un matrimonio que llevaba tiempo agonizando. Aprendí que las humillaciones no siempre vienen envueltas en gritos, a veces llegan disfrazadas de comentarios casuales, dichas con una sonrisa ligera. Y también aprendí que escuchar la verdad, por cruel que sea, puede salvarte de vivir una mentira más larga. Esa noche perdí una relación, pero recuperé algo que había olvidado proteger, mi dignidad. Y desde entonces, cada vez que alguien me elige, me aseguro de que no lo haga por costumbre ni por miedo, sino porque, sin dudas ni terrazas oscuras, sabe exactamente con quién quiere estar, y desde entonces, cada vez que alguien me elige, me aseguro de que no lo haga por costumbre ni por miedo, sino porque, sin dudas ni terrazas oscuras, sabe exactamente con quién quiere estar. Pero esa convicción no nació fuerte, al principio fue apenas un hilo frágil al que me aferraba para no regresar. Me mudé a un apartamento pequeño, con paredes blancas que amplificaban el eco de mis pasos y una ventana que daba a un parque donde todas las tardes veía parejas paseando perros como si el amor fuera una rutina sencilla y domesticable. Las primeras noches dormí poco, la cama parecía demasiado grande y el silencio demasiado honesto. Sin la presencia de ella, sin su respiración acompasada, mis pensamientos se volvieron más ruidosos. Me preguntaba si había reaccionado con orgullo herido en lugar de paciencia, si tal vez el amor exigía resistir incluso las frases que destrozan, si abandonar era una forma elegante de huir. Pero cada vez que la culpa intentaba instalarse, volvía a ese segundo exacto en la terraza, a su risa ligera, a la naturalidad con la que me redujo a una elección equivocada. Y comprendía que no me fui por una frase aislada, sino por lo que esa frase reveló. Durante las semanas siguientes ella intentó buscarme. Al principio con mensajes largos, casi desesperados, donde mezclaba disculpas con recuerdos felices, como si enumerar nuestras vacaciones pudiera neutralizar lo que dijo. Luego con silencios estratégicos, esperando que fuera yo quien sintiera la ausencia y cediera. Yo respondía con respeto, sin agresividad, pero con una distancia que me sorprendía incluso a mí. No había odio,
había claridad, y la claridad duele más porque no permite ilusiones. Un viernes por la noche acepté verla para hablar cara a cara. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar donde nadie nos conocía y donde el pasado no colgaba de las paredes. Llegó con el rostro cansado, menos maquillada que de costumbre, como si ya no tuviera energía para sostener la imagen impecable que siempre proyectaba. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. He pensado mucho en lo que pasó, dijo al fin, y su voz ya no tenía la seguridad que antes me intimidaba. Me contó que aquella frase en la boda no fue un simple comentario al aire, que llevaba meses sintiendo una insatisfacción que no sabía nombrar, una mezcla de miedo a envejecer, a quedarse atrapada en una vida predecible. A mirar atrás dentro de 20 años y preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido diferente. No era contra ti, insistió, era contra mí misma. Escuchar eso fue extraño, porque por primera vez no me sentí acusado sino testigo de su propia crisis. Sin embargo, entender el origen del disparo no borra la herida. Le pregunté si en ese momento, en la terraza, realmente creía que yo era el hombre equivocado. Bajó la mirada y respondió con una honestidad que me atravesó, en ese instante, sí. No intentó suavizarlo. Y esa sinceridad brutal, aunque dolorosa, me confirmó que mi decisión no había sido exagerada. Hablamos durante horas. Ella propuso terapia individual, viajes, cambios radicales, incluso mudarnos de ciudad como si el escenario fuera el problema y no la percepción. Yo la escuchaba y veía en sus propuestas un intento de reconstruir desde el miedo a perder, no desde la convicción de querer. Y comprendí que si regresaba, lo haría con la esperanza de que un día dejara de dudar, pero la esperanza no es un cimiento sólido, es apenas una venda temporal. Al despedirnos no hubo promesas. Solo un abrazo largo, cargado de todo lo que fuimos y de lo que ya no seríamos. Esa noche lloré por primera vez desde que me fui, no por la humillación, sino por el amor que todavía existía a pesar de todo. Porque es posible amar y aún así entender que no basta. Con el tiempo comencé a reconstruirme. Retomé proyectos que había postergado, acepté un ascenso que antes rechacé por no alterar nuestra rutina, volví al gimnasio no por estética sino por disciplina. Por la sensación de control que da fortalecer el cuerpo cuando el alma se siente frágil. Descubrí que parte de la imagen predecible que ella describía era también el resultado de mi propia renuncia a ciertos deseos para encajar en una versión estable de mí mismo. No la culpo de todo, en algún punto dejé de retarme, de sorprenderme incluso a mí. Pero la diferencia es que ahora esos cambios los hacía por mí, no para recuperar la admiración de alguien más. Meses después, su padre volvió a llamarme. Dudé antes de aceptar verlo, pero algo en su voz me hizo sentir que no se trataba de nostalgia sino de cierre. Nos encontramos en el mismo café donde hablamos la vez anterior. Me dijo que su hija estaba pasando por una etapa difícil, que la separación la obligó a confrontar inseguridades que había evitado durante años. Ella te amaba, afirmó, pero confundió estabilidad con mediocridad, y ahora entiende que no son lo mismo. Escucharlo no me dio satisfacción, me dio tristeza. Porque a veces el aprendizaje llega cuando ya no hay escenario para aplicarlo. Me preguntó si existía posibilidad de reconciliación. Guardé silencio largo rato antes de responder. No lo sé, dije con honestidad. Y era verdad. No cerré la puerta del todo, pero tampoco corrí a abrirla. La vida empezó a llenarse de pequeños momentos que no compartía con ella, cenas improvisadas con amigos, viajes cortos sin planificación excesiva, conversaciones nuevas donde no tenía que demostrar nada. Conocía personas distintas, algunas interesantes, otras pasajeras, pero cada vez que alguien mostraba interés genuino en mí sentía un reflejo casi automático, me eligen por quién soy o por quién podría llegar a ser. La herida me volvió más atento, quizá más cauteloso, pero también más consciente de mi valor. Un año después de la boda recibí una invitación inesperada, el primer aniversario de matrimonio de su hermana. Dudé en asistir. No quería convertirme en el fantasma incómodo de una celebración ajena.
Sin embargo, algo dentro de mí sintió que cerrar el círculo implicaba volver al lugar donde todo se quebró. Llegué solo, con un traje distinto al de aquella noche, no por simbolismo sino porque ya no conservaba el antiguo. Al entrar al salón sentí una oleada de recuerdos, pero no me paralizaron. La vi al otro lado, conversando con un grupo de familiares. Cuando nuestras miradas se cruzaron no hubo reproche ni vergüenza, solo una especie de reconocimiento sereno. Se acercó con pasos firmes. «Gracias por venir», dijo. Su voz ya no temblaba. Hablamos brevemente, con una cordialidad madura que me sorprendió. Me contó que estaba trabajando en sí misma, que había iniciado proyectos propios, que estaba aprendiendo a diferenciar entre deseo auténtico y miedo disfrazado de ambición. Yo compartí mis avances, mis nuevos retos, sin exagerar ni minimizar. En un momento quedamos solos cerca de la terraza, el mismo lugar donde todo cambió. El aire nocturno era similar, pero yo no era el mismo hombre. He pensado muchas veces en esa frase, confesó. Ojalá pudiera borrarla. La miré con una calma que antes no tenía. No la borres, respondí. Fue la verdad que necesitábamos escuchar. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. ¿Alguna vez podrías volver a confiar en mí?, preguntó. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un eco del pasado. Pensé en todo lo vivido, en la soledad, en el crecimiento, en la dignidad recuperada. Pensé también en el amor que aún, de forma más tranquila, existía. Confiar sí, dije al fin. Pero no volvería a ignorar señales por miedo a perderte. No fue una declaración de reconciliación ni un rechazo definitivo, fue una frontera clara. Esa noche no retomamos nuestra relación, pero tampoco cerramos la posibilidad de un futuro distinto, no como antes, sino como dos personas que ya no se idealizan ni se subestiman. Al despedirnos sentí algo inesperado, paz. Comprendí que el verdadero clímax de nuestra historia no fue la humillación pública ni la separación, sino la decisión consciente de no aceptar menos de lo que merecía. El dolor fue el precio de esa claridad, y aunque dejó cicatrices, también dejó aprendizaje. Hoy, cuando recuerdo aquella boda, ya no la veo como el día en que fui humillado, sino como el día en que desperté. Porque escuchar que alguien duda de ti puede destruirte o puede obligarte a construirte con mayor honestidad. Yo elegí lo segundo, no por valentía heroica, sino por supervivencia emocional. Y si algún día vuelvo a compartir mi vida con ella o con otra persona, será desde un lugar distinto, donde el amor no compita con fantasmas ni con expectativas ajenas. La frase «vine con el equivocado» ya no es un eco que me atormenta, es una advertencia que me recuerda no conformarme. Aprendí que ser el equivocado para alguien no significa ser insuficiente, significa simplemente no ser su elección definitiva. Y nadie debería vivir intentando convencer a otro de que lo elija. A veces el acto más doloroso es también el más digno, irse cuando entiendes que el amor, sin admiración y respeto, termina convirtiéndose en una sombra. Esa noche de aniversario, al salir del salón, miré al cielo oscuro y respiré con una ligereza que no sentía desde hacía años. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez no temía descubrirlo solo. Porque había aprendido que la verdadera compañía empieza por uno mismo, y que ninguna terraza, ninguna frase imprudente, puede definir tu valor si tú decides no permitirlo.